Reciban un cordial saludo. Somos estudiantes del programa de Psicología de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, UNAD, orgullosamente comprometidos con nuestra formación académica. En esta ocasión, como parte de la fase 4, prueba objetiva abierta del curso, Orígenes de la Psicología Social, Política y Comunitaria, queremos presentar un recorrido por los fundamentos que han dado origen y forma a esta rama tan esencial en nuestra disciplina. Agradecemos a nuestro tutor Freddy Alexander Forero Rodríguez, quien ha guiado nuestro proceso de aprendizaje con compromiso y acompañamiento permanente. Primero es importante entender que la socialización política es el proceso mediante el cual los ciudadanos adquieren información, valores y actitudes que les permiten formar opiniones políticas. En el caso del plebiscito, este proceso fue especialmente relevante porque la población debía decidir sobre un tema crucial para la paz del país. Los medios de comunicación tradicionales como la radio, la televisión y la prensa escrita jugaron un rol fundamental en informar a la ciudadanía. Estos medios difundieron noticias, análisis y opiniones que ayudaron a formar una visión general sobre los acuerdos, sus beneficios y posibles riesgos. Sin embargo, también se presentaron casos de desinformación y polarización, lo que generó debates intensos. Paralelamente, las redes sociales y plataformas digitales tuvieron un impacto decisivo. Estas herramientas permitieron una circulación mucho más rápida y masiva de información, pero también de rumores y discursos polarizados. Las redes sociales se convirtieron en espacios de participación activa, especialmente para los jóvenes, quienes usaron estos canales para expresar sus puntos de vista, organizarse y movilizar apoyo o rechazo al acuerdo. Además, los partidos políticos, organizacionales, sociales y líderes de opinión diseñaron campañas específicas para socializar sus posiciones sobre el plebiscito. Utilizaron mensajes claros, videos, encuentros y debates para persuadir a la población y ganar respaldo. En resumen, los procesos de socialización política durante el plebiscito de 2016 fueron un complejo entra- entramado en el que se convergieron medios tradicionales, plataformas digitales y acción directa de actores políticos y sociales. Este conjunto de factores influyó significativamente en la opinión pública y en el resultado final del plebiscito. ¿Sabías que el miedo y la desinformación fueron claves en el triunfo del no en el plebiscito por la paz en Colombia? Durante ese proceso, líderes políticos, religiosos y mediáticos movilizaron emociones colectivas con el miedo y la desconfianza. Se difundieron mensajes alarmistas que hablaban de impunidad, de una supuesta entrega del país al terrorismo y de la pérdida de valores. Estas campañas no apelaron en análisis crítico del acuerdo, sino a las emociones, y esto fue especialmente efectivo en zonas urbanas, donde el conflicto armado se vivía de una forma simbólica, no directa. Además, la falta de pedagogía clara sobre el contenido del acuerdo facilitó la desinformación, lo que llevó a muchos a que votaran con base en percepciones erróneas y temores colectivos. Así, la influencia social orientó el resultado, demostrando cómo las emociones pueden pesar más que los hechos en las decisiones políticas clave. En el plebiscito por la paz en Colombia, las regiones más golpeadas por la guerra, las que vivieron el conflicto en carne propia, votaron mayoritariamente por el sí. Sin embargo, sus voces fueron invisibilizadas por un discurso nacional dominado desde los centros urbanos, alejados de la realidad del conflicto. La falta de una construcción participativa del acuerdo de paz generó una distancia emocional y simbólica. Muchas personas no sintieron el acuerdo como propio. Desde la psicología comunitaria sabemos que sin participación real ni sentido de pertenencia, los procesos de transformación social no funcionan. El resultado del plebiscito dejó claro que la influencia social basada en el miedo y la exclusión simbólica puede pasar más que el diálogo, la empatía y la esperanza. La construcción en la opinión pública frente al plebiscito sobre los acuerdos de paz en Colombia en el 2016 no fue un fenómeno individual, sino comunitario. La persuasión jugó un papel clave, no solo desde los discursos políticos o mediáticos, sino a través de vínculos sociales, memorias colectivas
y liderazgos locales quien dieron sentido a los acuerdos. Desde la psicología comunitaria, autores como Berroeta señalan que las comunidades no solo reciben información, sino que la resignifican. En el plebiscito, actores como líderes religiosos y organizaciones sociales movilizan emociones, valores y experiencias. Y eso compartidas contribuyen narrativas tanto de apoyo como de rechazo. Martín Barro destaca que la memoria histórica influye en cómo se interpreta la presente. En muchas zonas afectadas por el conflicto, el acuerdo del sufrimiento generó desconfianza hacia los acuerdos, especialmente en el papel de las FARC. Esta memoria colectiva no fue marginal, sino centrada en la toma de decisiones. Desde la psicología política, Oblitas explica que la opinión fue pública, se configura a partir de influencias sociales organizadas. Durante las campañas se fueron estrategias persuasivas cargadas de contenido emocional, como el miedo a la impunidad o cambios en los valores culturales, que a su vez estos impactaron profundamente. Finalmente, la clave para entender las persuasiones en que fue distinta en la comunidad, según la historia organiza y expide experiencias previas. En algunos prevaleció el rechazo, en otros la esperanza y la apuesta de paz. El plebiscito de 2016 en Colombia, si lo analizamos desde la psicología psicosocial y comunitaria, como señalan Martín Boró y Berroeta, reveló que los resultados no solo fueron políticos, desencadenaron una crisis psicosocial que dividió el país en 3 niveles clave: el social, el político y el comunitario. En lo social, la polarización fracturó relaciones, tanto familiares como de amigos, se distanciaron por el voto entre el sí y el no. También vimos movilizaciones, especialmente de jóvenes y víctimas, que tras el resultado de que ganó el no, salieron a exigir paz. Y esto indudablemente refleja la dualidad del conflicto: división y al mismo tiempo resistencia organizada. Políticamente, el no reconfiguró el poder. El centro democrático ganó fuerza y los acuerdos se recogieron bajo presión social. Aquí la psicología política muestra cómo el miedo y la desconfianza hacia el proceso influyeron en la toma de decisiones colectivas, un fenómeno que estudios como los de Carrer vinculan con traumas históricos no resueltos. En lo comunitario, en las zonas más afectadas por la guerra votaron sí, mientras que las ciudades optaron por el no. Sin embargo, también emergió resiliencia. Procesos locales de reconciliación, como los mencionados en el material, demostraron que las comunidades pueden sanar heridas a pesar de la división nacional. En conclusión, el plebiscito dejó claro que la paz es un proceso psicosocial. Requiere superar polarizaciones, renegociar poder y fortalecer lo comunitario. Hoy el reto sigue vigente: transformar el conflicto en una oportunidad para reconstruir el tejido social.